general parece haber un cierto consenso sobre que es importante que nuestros estudiantes se desarrollen como personas críticas. Si vemos lo que se formula como objetivos educativos en la ley y en otros documentos de política pública o en las declaraciones de las instituciones educativas en todos los niveles, vamos a encontrar recurrentemente la idea del desarrollo de personas críticas como un objetivo central de la educación. Esto es muy importante para cualquier ámbito de la vida, pero además es particularmente relevante para la ciudadanía. Unos ciudadanos que sean críticos, que evalúen lo que leen o lo que escuchan de otros, que puedan leer entre líneas, que no se dejen manipular, que puedan decidir por sí mismos. Todo esto es central para la idea que tenemos de ciudadanía en nuestro mundo actual. ¿Y cómo se puede contribuir a formar personas críticas desde la educación? Lo importante es que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de formular sus propias ideas, de permitir que otros las evalúen o cuestionen, y de impulsarlos a que respondan a esas evaluaciones o cuestionamientos, ya sea sosteniendo sus ideas o reformulándolas de manera justificada. Asimismo, es crucial que ellos puedan evaluar y cuestionar las ideas de otros, y que estas evaluaciones y cuestionamientos sean tomadas en serio. Por último, es clave también que ellos puedan revisarse a sí mismos en cuanto a los prejuicios y sesgos que sistemáticamente los llevan a pensar y a actuar de determinadas maneras que pueden ser problemáticas. Hay diferentes aspectos de la pedagogía y el currículo que se pueden diseñar o gestionar para orientarlos a la promoción del pensamiento crítico. Algunos de ellos corresponden al diseño de actividades. Aquí nos vamos a concentrar en algo que es un poco diferente, más bien en las maneras en las que se dan las conversaciones entre estudiantes y maestros o profesores en el salón de clases. Una conversación se puede entender como una interacción comunicativa entre estudiantes y profesor delimitada por una actividad alrededor de un tema. La idea de los géneros conversacionales en educación proviene del trabajo de un investigador australiano, Robert Young, quien se dio cuenta de que había diferentes maneras en las que se producían conversaciones en el salón de clases entre maestros o profesores y estudiantes. Pero estas conversaciones siguen unas cuantas, no muchas, son unas pocas estructuras regulares. En nuestras propias investigaciones nosotros hemos complementado el trabajo de Robert Young para producir un conjunto más amplio de estos géneros de conversaciones que se repiten cotidianamente en los salones de clases. Para nuestro propósito aquí, en este curso, lo importante es que algunos de estos géneros conversacionales son más propicios que otros para promover el pensamiento crítico y la autonomía en nuestros estudiantes. Los géneros conversacionales en el salón de clases, encontrados por Young y por nosotros, son los siguientes. ¿Qué saben los estudiantes? Adivinen lo que piensa el profesor. Razone hacia la respuesta del profesor. Dígame la verdad. El opinadero. Y conversación crítica. A continuación, veremos breves fragmentos de conversaciones que ejemplifican cada uno de estos géneros conversacionales educativos y discutiremos cómo cada uno de ellos promueve o no el pensamiento crítico autónomo. ¿Cuáles fueron los temas de la vez pasada? La revolución. ¿Pero qué revolución? La Revolución Rusa. ¿Y en qué consistió la Revolución Rusa? La de los zares. ¿Cuántos partidos políticos había? Este es un ejemplo del género conversacional que saben los estudiantes. Aquí se puede notar que la actitud de la profesora es una de evaluar a sus estudiantes con respecto a unos conocimientos específicos, en este caso de historia, que los estudiantes presumiblemente ya deberían saber. La conversación de este tipo, que saben los estudiantes, se inicia normalmente con una pregunta formulada por la profesora, a lo cual sigue una serie de respuestas de los estudiantes y la conversación finaliza una vez que la profesora ha realizado un diagnóstico del conocimiento que tienen los estudiantes. En general, este género no permite la promoción de pensamiento crítico autónomo, al menos sobre el tema evaluado, porque ubica a los estudiantes en el rol de reproductores de un conocimiento definido por el profesor previamente, sin la posibilidad de desarrollar sus propias posiciones. ¿Para qué sirve el lenguaje? Para hablar. ¿Pero para qué más? Para dialogar. Escribir. Para dialogar, muy bien. ¿Pero qué es lo que hacemos cuando dialogamos? A ver, comienza por C. Conversar. Estamos cerca. Comunicación. Muy bien. Ahora pongámoslo en forma de verbo. Comunicarnos. Exacto, para comunicarnos. En este caso, que corresponde al género adivinen lo que piensa el profesor, podemos observar que en la conversación constantemente la profesora está haciendo preguntas y dando pistas que ayuden a los estudiantes a llegar a la respuesta que ella ya tiene en mente desde el comienzo. En este caso, la respuesta es que el lenguaje sirve para comunicarnos. Su intervención, la de la profesora, está invitando a adivinar. Es la profesora quien pregunta, quien conoce las respuestas que deben ser proporcionadas por los estudiantes. Y los estudiantes producen las respuestas, pero no lo hacen tanto por analizar el lenguaje, que es en este caso el objeto de discusión de la conversación, sino más bien por las pistas que les va dando la profesora. Sería difícil afirmar que estas son las respuestas propias de los estudiantes,
también sería difícil decir que su capacidad de pensamiento crítico autónomo es la que se está desarrollando. A ver, díctame un número, cualquiera de 5 dígitos. 25.930. Tú, por favor, díctame otro. 35.820. Y tú, dame otro número. 28.419. A ver, si sumamos estos números, ¿cuánto es el resultado? Da el resultado de allá, ¿cómo sabe? ¿Qué pasó? Lo mismo que hice allá explica esta relación. ¿Qué fue lo que hice con estos números? Restarles los que usted puso. Por ejemplo, 25.930 más 35.820 y luego le restó 64.179. Este número fue el que dictó él. ¿Cómo hice yo para sacar ese 6, ese 4, ese 1, este 7 y este 9? Él me dictó 35.820 y yo escribí 64.179. ¿Qué fue lo que hice? Cogió el número que le dio él y le restó 2 al 30 y le da 28. Y luego le añade 2 adelante. Muy bien, pero ¿qué hice con cada uno de los dígitos? Usted le colocó los números que le faltan, A cada cifra, ¿para qué? que la profesora escribía los que le faltaban. Por aquí el 9 y aquí el 6. A ver, observen. Por los pares e impares. Pero así él no los dictó, Miremos. que cuando los sumamos da 9. Pues mire, 6 más 3, 9, 5 más 4, 8 más 1, 7 más 2, 0 más 9. Este es ahora un ejemplo de razones hacia la respuesta del profesor. Se puede ver que la profesora en este caso tiene una respuesta predeterminada a la que los estudiantes deben llegar. Para esto presenta un acertijo de un cálculo numérico y luego les pide a los estudiantes que justifiquen el procedimiento que ella realizó, mediante preguntas que obligan a ellos a razonar antes de responder. A diferencia del género adivinen lo que piensa el profesor, las pistas que da la profesora en este caso no pretenden hacer que los estudiantes adivinen la respuesta, sino más bien que vayan reconstruyendo el argumento, la lógica del argumento con la que se puede llegar a la respuesta. Aunque los estudiantes de todos modos están reproduciendo un conocimiento que ya tiene la profesora previamente, esto se hace de manera razonada. Las preguntas que van guiando el proceso, sin embargo, no son generadas por los estudiantes, sino de todos modos lo son por la profesora. Por lo tanto, podemos decir que este género promueve el pensamiento crítico autónomo acerca de los aspectos específicos sobre los cuales los estudiantes producen los razonamientos. Sin embargo, al no producir ellos mismos las preguntas y los cuestionamientos y al no introducir nuevos aspectos y generar nuevas preguntas, esta promoción de pensamiento crítico es de alguna manera incompleta. Entonces miren, esta concepción de la estructura psicosomática del ser humano hizo tránsito en todo Occidente, y cuando se hablaba del ser humano se concebía como dotado de una parte mental y una parte corporal. En cuanto a lo somático, todos los hombres tenemos una estructura corporal realizada ontológicamente. ¿Ontológicamente ser? Onto es la concepción ser, entonces se expresa a través de todas las formas de acción. Entonces, psicología viene de psiquis, alma, espíritu, soplo, y del conocimiento, logos. ¿Psiquis? Psiquis, alma, soplo. Recuerden que Dios sopló una pelota de barro y la convirtió. ¿Logos es qué? Logos, doctrina, estudio, recuerde, biología, estudio de los seres vivos. Esta es una conversación en una clase de filosofía donde la profesora presenta la introducción al tema de la psicología. En el género Dígame la verdad que corresponde a esta conversación, la profesora expone un tema lo cual es seguido por unas preguntas de los estudiantes, pero que tienen como fin únicamente pedir aclaración sobre lo que expone la profesora. Y de ella entonces se espera que sea quien conozca la respuesta correcta. La conversación termina finalmente cuando la profesora ha terminado de explicar el tema y ya no hay más preguntas aclaratorias por parte de los estudiantes. Teniendo en cuenta que la profesora es quien escoge el tema, la forma de presentación, la argumentación y no se anima a los estudiantes a formular o cuestionar ideas, podemos decir que este género tampoco promueve el pensamiento crítico autónomo sobre el tema explicado. ¿Qué es el ser humano? Ustedes deben responder a esta pregunta individualmente. Bueno, ¿qué respondieron? El hombre es un ser que le ha hecho mucho bien a la tierra. Es un ser semejante a los animales. Es un ser creado a la semejanza de Dios. Bueno, muy bien. Hay muchas maneras de entender qué es el ser humano. Ahora veamos qué son los animales. En esta clase de filosofía, la profesora busca que los estudiantes expresen sus opiniones sobre qué es el ser humano, pero se contenta con eso, es un opinadero. Aquí el punto de partida es normalmente una pregunta o intervención inicial de la profesora, a la que siguen las intervenciones de los estudiantes exponiendo sus opiniones.
Pero estas opiniones no se conectan entre sí, no son cuestionadas, no se pide justificación, son simplemente expresadas. No se espera que cada participante en la conversación responda por sus afirmaciones ni que deba justificar nada. Todas las opiniones valen igual. En ese sentido, tampoco hay aquí promoción de pensamiento crítico autónomo. El agua es vida. ¿El agua sola? ¿Esta agua tiene vida? ¿Esta agua de aquí del frasco tiene vida? Voy a tomar vida. ¿El agua sola tiene vida? Si me tomo la vida, ¿qué me pasa? Tiene más vida. Si me tomo todo el agua, entonces tengo más vidas que un gato. ¿El agua sola tiene vida? A una planta le echa agua y le da vida. El agua es un método de vida. Tú dices que el agua es un método de vida, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es un método? Un método es una forma de hacer las cosas. No he dicho que están equivocados. Tú me estás diciendo que el agua es una forma de darle vida a las plantas. ¿Quién de aquí sí cree que el agua tiene vida por sí sola? Todos esos microbios. El agua tiene muchas cosas. Un momento, pero si estamos diciendo que el agua tiene hidrógeno y oxígeno, tú me estás hablando que el agua tiene muchas cosas. Bacterias. El agua ya está procesada, ya está muerta. ¿Y el proceso que se le hace al agua para que esté muerta? ¿Cómo mata uno el agua en la casa? Con el fuego. Esta conversación finalmente se da en una clase de biología y es un ejemplo de una conversación crítica. Como se puede ver, en este género hay espacio para que ingrese a la conversación la realidad personal de los participantes, de los estudiantes en este caso. Sin embargo, esto no es suficiente. También es necesario que estas realidades de los estudiantes sean examinadas y conectadas entre sí, comparándolas, preguntándolas, cuestionándolas. De otro modo, serían simplemente monólogos aislados como en el caso del opinadero. En este tipo de conversaciones, las preguntas o inquietudes son tomadas por la profesora como temas de indagación en sí mismos, que se exploran dentro de la clase. Los estudiantes deben sustentar sus afirmaciones con evidencias y razones. La profesora asume la responsabilidad de desarrollar el razonamiento a través de clarificar las preguntas y a través del uso de invitar a confirmar o desconfirmar lo que dicen los estudiantes. En ese género, los estudiantes son interlocutores válidos que generan preguntas a su vez y que también revisan su argumentación. La actitud general es una actitud de indagación. Dada esta situación, la conversación crítica promueve de una manera muy directa el pensamiento crítico sobre aquello que se conversa. Los géneros conversacionales son una herramienta que nos sirve para revisar de qué maneras nuestras conversaciones en clase están contribuyendo o no a promover competencias y actitudes de pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Sin embargo, son una herramienta muy básica que de todos modos debe tomarse críticamente por los profesores, dado que las conversaciones en el aula pueden tomar rumbos inesperados y dado que también estas mismas conversaciones pueden ser a veces complejas y su estructura conversacional no es el único factor que define el éxito o el fracaso en la promoción de pensamiento crítico. Los invito a que profundicen más sobre este tema, ya sea leyendo más en algunos artículos o reflexionando desde su propia experiencia.